Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar de medición de impacto. Mi nombre es Thais Araya, yo soy coordinadora de gestión sostenible de negocios en AED y voy a estarlos acompañando durante estos 45 minutos más o menos con el tema de webinar, de medición de impacto, obviamente. Un poquito quisiera dar inicio con este punto de la conexión entre el tema de empresas e impacto. Y a acotar un poquito, bueno, ya muchos de ustedes probablemente ya han participado con nosotros en webinars que hemos dado sobre temas generales como materialidad, como riesgos ASG, como identificación de partes interesadas, etc. Y han ya un poco explorado o conocido de los conceptos de riesgo e impacto. En este momento quisiera como referirme específicamente al concepto de impacto y para el alcance de este espacio lo vamos a pensar como el impacto que generamos nosotros, organización, en la sociedad o el ambiente. Y también vamos a pensar en el concepto de riesgo, que es aquello que pueda afectar a la empresa, que puede estar en la sociedad, que puede ser algo relacionado con nuestras partes interesadas, que puede estar dentro de nuestra cadena de valor, etc. Y vamos a referirnos a estos dos conceptos en el sentido de que yo desde mi compañía o mi empresa puedo dedicarme a la medición de impacto desde la perspectiva de lo que yo genero hacia afuera o bien de lo que me pueden generar a mí, en este caso el riesgo como empresa. ¿Ok? Muy brevemente repasamos el concepto de responsabilidad social que nos da la ISO, que es la responsabilidad que tiene toda organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. ¿Ok? Toda organización al gestionar la responsabilidad social o al ser, digamos, afín a la sostenibilidad, debe hacer un proceso concienzudo de identificación de impactos en la sociedad y el ambiente. Y esta identificación de impactos, por ejemplo, la puede hacer ayudándose o contribuyendo con las partes interesadas quienes también le deben dar feedback también, o más bien yo debo pedir a las partes interesadas o propiciar que las partes interesadas también me den a mí feedback como una manera de identificar esos impactos. Y todo esto con el fin de que yo sea capaz de gestionarlos un poco es minimizar en la medida de lo posible el impacto, prevenir que el impacto se dé o mitigarlo inclusive, ¿verdad? Y todo esto debe hacerlo mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible. Es decir, debo identificar los impactos, debo atenderlos de forma transparente, debo tratar de que no se den, si se dan, mitigarlos un poco y o gestionarlos. Otro concepto que nos gusta, digamos, repasar es el de conducta empresarial responsable, que vino siendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que el tema de responsabilidad social o el concepto de responsabilidad social. Y si bien la OCDE nos dice que toda empresa debe evitar y abordar las consecuencias negativas de sus operaciones, al tiempo que contribuye al desarrollo sostenible en los países donde opera. Significa integrar, considerar los problemas ambientales y sociales dentro de las actividades comerciales centrales. Aquí retomamos el concepto también de ASG, ¿verdad? Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Yo debo ser capaz de identificar y gestionar nuevamente. Aquí tal vez muy rápidamente conversar un poquito de la vinculación que puede existir de este tema de medición de impacto, marcos de referencia que ya nos dicen un poco, que nos llaman a identificar nuestra contribución en el desarrollo. Específicamente me voy a referir a dos que son como de los más básicos y conocidos tal vez en el grupo o en el mundo, ¿verdad? Un poco de quienes estamos en sostenibilidad. El tema de Pacto Global, que es una iniciativa de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, surgió alrededor del año 2000. Habla de 10 principios que están distribuidos en 4 grandes áreas, que son derechos humanos, medio ambiente, normas laborales y lucha contra la corrupción. Y pues cada uno de estos 4 pilares tiene principios específicos
donde dice que las empresas también deben estar atentas, ¿verdad? Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas para que las empresas gestionen el desarrollo sostenible desde sus ámbitos de acción. Más recientemente, en el 2015, tenemos la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde cada uno de los 17 objetivos tiene planteadas metas específicas con indicadores asociados que podemos también identificar o ubicar para ver de qué forma contribuimos también al desarrollo sostenible. Aquí el llamado es que las empresas también son entes activos en el desarrollo y que pueden contribuir. Y que como entes activos pueden también aportar y plantear alternativas para atender los grandes problemas que tenemos hoy en día en el mundo, ¿verdad? Entonces, no solo es una labor de los estados, de los gobiernos, de los ministerios, del aparato público, sino que también las empresas desde sus ámbitos de acción pueden contribuir. Otra herramienta importante y más específica para el caso de Costa Rica son las líneas directrices de la OCDE, con motivo ya de nuestra pertenencia a esta organización. Y la OCDE nos habla de un proceso ya todavía más específico de debida diligencia, donde nos dice que sí, que debo identificar los impactos, que debo gestionarlos y que debo también, digamos, establecer toda una, si se quiere, como algo similar a un modelo de mejora continua que nos ayude, que aplicando la debida diligencia nos ayude a gestionar nuestros impactos, ¿verdad? Entonces, eso como un gran marco de referencia y donde quiero que nos llevemos esta idea. Las empresas, o más bien, sí, las empresas estamos llamadas, junto con las demás organizaciones de la sociedad civil y los estados, a atender y a procurar el bienestar de la sociedad. Y como tales, tenemos muchas herramientas, tenemos recursos, tenemos alternativas para gestionar nuestros impactos y también atender los riesgos en los que podríamos estar expuestas. Ya específicamente el tema de medición de impacto, quisiera referirme un poco a los orígenes de este concepto de medición de impacto. Es un tema relativamente nuevo en el sector empresarial. ¿Okay? Esto tiene su origen más en lo que se conoce como la comunidad de desarrollo, que son todas estas organizaciones, tal vez ONGs, bilaterales, grandes, digamos, organizaciones que gestionan fondos y que gestionan proyectos y que tienen, digamos, como objetivo el impacto, ¿verdad? Y los cambios en el largo plazo en la sociedad. Entonces, es un concepto, como les digo, que se ha acuñado más específicamente desde el sector social. Es nuevo en el sector empresarial. Sin embargo, ya se está pensando, ya se está incorporando precisamente a raíz de que ya sabemos que también las organizaciones pueden aportar con proyectos específicos, aunque de más corto plazo y corto alcance, como lo hacen organizaciones de la comunidad del desarrollo. Y también otro punto importante es que cuando estemos hablando de este tema para de empresas, nos vamos a enfocar, al menos en este webinar, de los aspectos socioeconómicos, pero más específicamente. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, o el World Business Council for Sustainable Development, que es esta organización que tengo aquí indicada en el cuadro en la esquina inferior derecha, y también ahí está una vista del documento que ellos han publicado, que es como una guía para empresas para la medición de impacto. ¿Okay? Y precisamente este documento o esta guía surge a partir de lo nuevo del tema para el sector empresarial. Y digamos, a lo largo de la guía se habla de que esto es un esfuerzo por hacerlo específico y adaptarlo a la realidad de las organizaciones y de las empresas. ¿Okay? Porque no es lo mismo desde un ámbito, digamos, de un más amplio alcance, que pueden ser el aparato estatal o las organizaciones, como les decía, con mayor impacto a nivel social. Así como en el ámbito empresarial se habla de la cadena de valor y que en cada eslabón va aportando
o añadiendo valor a los procesos que al final dan un servicio, un producto, etc. En este tema se habla de la cadena de resultados. Y digamos que se habla de un primer eslabón que es el de insumo y un último eslabón que es el de impacto. Y digamos, cada uno de ellos, vemos que el de impacto evidentemente es el que está más arriba, es el más elaborado y el más complejo. Cada uno de ellos puede tener, eso sí, un denominador común, que es el tener indicadores, ¿verdad? Yo puedo tener indicadores que es como una medida para el tema de insumo, para las actividades, para los productos, para los resultados o para el impacto. Y yo puedo decir que conforme voy añadiendo indicadores en cada uno de estos eslabones, voy haciendo cada vez más complejo el tema, hasta que finalmente logro el gran objetivo de llegar al impacto. En el entendido que el impacto es lo más amplio, ¿verdad? Lo más amplio y lo más elaborado, lo más, si se quiere, ambicioso. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los insumos son usualmente, digamos, los recursos necesarios que yo le asigno, ¿verdad? A alguien. Y en la mayoría de los casos, o bueno, frecuentemente se asocia con un tema financiero, es decir, con cuánto dinero, cuántos recursos yo le estoy asignando a un proyecto o a una actividad. Luego tenemos las actividades propiamente, y las actividades son, bueno, aquellas a las que hay que medir o analizar, ¿verdad? Y usualmente, por ejemplo, una actividad puede ser una capacitación. Eso es como el ejemplo más clásico de una actividad. Otro de los eslabones es el de producto, que es lo que yo obtengo, producto de la actividad, ¿verdad? Es decir, y podemos hablar de personas, de cantidad de personas capacitadas, ¿verdad? Si estamos haciendo referencia al mismo ejemplo. Y luego podemos hablar de resultados, que ya es el cambio en la población meta. En este caso, digamos, estábamos hablando de personas capacitadas, el hecho de que hoy en día las personas ya tengan, digamos, hayan hecho algún cambio específico en su conducta o en un hábito o algo. Tal vez aquí un resultado, por ejemplo, a propósito de todo el tema de COVID, puede ser el tema de el uso de mascarilla o el frecuente lavado de manos, ¿verdad? Como ya como una acción específica que la gente cambió, ese es el resultado de todo el esfuerzo que se hizo. Y más adelante ya tenemos el de impacto. Y el de impacto es el más, como les decía, ambicioso. Es el que nos lleva a un cambio de, si se quiere, de vida o de características de vida o de condiciones de vida de la población meta, ¿verdad? Y bueno, sí es importante decir que esto lo estamos enfocando siempre en el tema de la vida de las personas, ¿verdad? El cambio en la vida de las personas. Como les decía, bueno, acá ya lo vemos en la imagen, cada eslabón, como les digo, puede tener distintos indicadores que sumados todos nos van aportando al cada vez más complejo o cada vez más compleja definición de impacto. Ok, ¿y por qué yo necesitaría como empresa medir el impacto? Bueno, medir el impacto me va a ayudar a conservar mi licencia para operar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la licencia social, ¿verdad? Es un poco, ciertamente a nivel legal, pues una organización, una empresa puede tener todo en orden, pero siempre hay un tema de reputación de por medio que conforme yo vaya, digamos, abonando a esa inversión que haga, digamos, en un impacto positivo, pues mejor va a ser esa reputación y mejor va a ser, digamos, la receptividad de las comunidades, de las partes interesadas hacia lo que yo hago o hacia mi organización en general. Y esto va a facilitar la actividad empresarial también. Nos ayuda también en el fortalecimiento de la cadena de valor y nos ayuda también a impulsar la innovación en productos y servicios en general. Hay algunas cosas o limitaciones para la medición de impacto. En el caso de las empresas, y por su propia naturaleza, que es generar riqueza, y bueno, sin hacer daño, por supuesto, pero digamos, pensando un poco más en la parte más
más específica de recursos limitados y tiempo limitado y necesidad de contar con resultados pronto, el tema de la medición de impacto es bastante complejo y oneroso, ¿verdad? Para una organización, para una empresa. Salvo que tenga amplios recursos o una razón de ser muy, digamos, necesaria de impactar en X tema, pues la medición de los impactos suele ser compleja. Entonces, a lo que voy es que no todos los proyectos o las acciones que lleva a cabo una empresa tienen que llegar hasta el último nivel de medición de impacto. Por ejemplo, si una empresa está pensando en que quiere impactar a su comunidad, tal vez en un tema de salud para la población infantil, por dar un ejemplo, la empresa puede, digamos, hacer esfuerzos, puede diseñar todo su programa, plantear un objetivo, actividades, darle recursos, etcétera, pero tal vez no sea tan fácil en un periodo determinado de 3 o 5 años poder determinar si al final se obtuvo o se consiguió el objetivo último, por ejemplo, de mejorar sustancialmente la nutrición o la calidad de vida, si se quiere, en última instancia, de la población infantil, con edades entre tal y tal de la comunidad tal, ¿verdad? Porque pasan además de esto el tema de que no solo la empresa está contribuyendo a ese objetivo, ¿verdad? O a ese propósito, sino que también hay otras instancias que pueden ser gobiernos locales, otras empresas, todo el aparato institucional de salud, de educación, que también está aportando en última instancia a ese objetivo. Entonces, no es tan fácil que uno pueda decir como empresa que el objetivo último de una mejor calidad de vida para esa población se deba solamente a mí, ¿verdad? Como empresa. Entonces, lo que quiero decir aquí en el fondo es que la empresa debe delimitar muy bien y dejar claras las expectativas en el sentido de que no siempre va a poder llegar al nivel más alto, al del impacto, sino que a veces se puede quedar en niveles un poco anteriores de los eslabones como lo son los productos y los resultados. ¿Okay? Otro punto también que es el tercero que tenemos aquí identificado es el de falta de datos para una línea base. Como les decía, si yo quiero medir el impacto de un proyecto, en este caso de un programa de una empresa, yo debería tener una línea base, debería tener muy controlada la información de inicio para poder compararla con la información al final. Y para esto pueden pasar muchas cosas, puede pasar mucho tiempo. Ese es también otro factor importante que se debe considerar. Entonces, lo que les decía anteriormente, considerar el resultado y el producto como sustitutos del impacto. ¿Ok? Cuando estamos hablando del alcance que pueden tener las empresas en estos temas. Si estamos hablando de proyectos, por ejemplo, que va a gestionar un ministerio o algo que sale de una política pública, por ejemplo, donde asumimos que existen recursos públicos y donde asumimos que es un proyecto a mediano y largo plazo, aquí sí podríamos pensar en impactos, ¿ok? Pero para el caso de una empresa, salvo que existan esas condiciones tan amplias, es difícil llegar hasta el nivel del impacto. ¿Qué puedo hacer entonces como empresa? Ok, como empresa yo me puedo servir de información y entonces yo me puedo dedicar, por ejemplo, a estudiar X problema o X situación. Investigar sobre qué existe sobre ese tema, no sé, tal vez volviendo al tema de la nutrición infantil. Puedo hacerme de información, leer investigaciones que se han hecho, proyectos similares en otros países, ver resultados de políticas públicas a lo largo de los años, e ir identificando datos, tendencias. Por ejemplo, decir, bueno, se ha visto que cuando la sensibilización o los temas de capacitación en nutrición se abordan desde la primera infancia y con el núcleo familiar, las probabilidades de cambios en el largo plazo en la vida de la población meta suelen ser más contundentes. Entonces, y esto se sabe porque se lleva a la práctica una serie de investigaciones, una serie de indicadores que me dieron a la larga o a la poste esa, digamos, cierre o sea, como una teoría ya establecida, digamos, ¿verdad? Entonces yo como empresa, lo que puedo hacer es replicar acciones o actividades más bien
que porque ya lo estudié y lo investigué en otros espacios, sé que muy probablemente si hago A más B voy a llegar a C, ¿verdad? Entonces es como decir, bueno, no sabemos si a la larga estos esfuerzos necesariamente vayan a tener los objetivos que estamos logrando, pero según la investigación, las tendencias y los datos que ya tenemos sobre un tema similar a este, las probabilidades son muy altas. Entonces, yo me voy a nutrir de ese tipo de información y voy a tratar de replicar acciones, actividades, ciertas prácticas que me puedan llevar hasta allá. ¿Ok? Y de esa forma me voy acercando a lo que en última instancia quería con el programa. En las empresas pasa que tal vez a veces se identifican, digamos, programas o se plantean cosas de muy buena fe, pero no se cuenta con toda la información para poder tener la certeza de que todo eso que estamos invirtiendo en tiempo y en recursos me van a llevar a donde queremos ir, ¿verdad? Entonces, muy importante también es establecer el objetivo, ¿verdad? Muy claramente y muy acotado de lo que voy a querer y pensar mucho en los productos o en el último estado de lo que quiero, ¿verdad? Y ser también muy claro de hasta dónde puedo, bueno, por un lado quiero, pero y puedo también llegar. Un punto importante acá, que es bastante complejo y que lo vamos a mencionar muy levemente, es el tema de la teoría de cambio. Esto sí es un tema que es muy propio de la parte social y que, como les digo, ha sido como, digamos, herramienta fundamental del sector social, ¿verdad? Y es un poco basado en esto que les decía de la complejidad, ¿verdad? De los procesos sociales y de que no son, no podemos considerar una única variable para su medición, para su consideración, para su estudio. Siempre van a ser muchas variables. Y que yo debería, como les decía, estudiar y conocer muy bien el problema digamos, la situación en la que quiero intervenir a fin de poder suponer o entender, como les decía, que si hago A más B voy a llegar a C muy probablemente. Entonces yo voy estableciendo una serie de acciones en un orden más o menos lógico con el objetivo de llegar al punto final, que es la redacción propiamente, para ponerlo en términos llanos, del objetivo que quiero alcanzar. ¿Verdad? Es como ir apostando, basada, por supuesto, es una apuesta más o menos segura, ¿verdad? Ciertamente con cierta riesgo, pero más o menos segura de que voy a llegar muy probablemente al objetivo final. Algunos detalles muy puntuales de la teoría del cambio. Un poco lo que ya les he mencionado, ¿verdad? Un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar hitos y condiciones que han de darse en la senda del cambio que deseamos provocar. Nuevamente, estudiar muy bien el fenómeno, entender las variables que lo componen, las causalidades que existen, las probabilidades, de acuerdo con investigación, historia, etcétera, de que determinadas cosas combinadas de cierta forma nos lleven a tal final, ¿verdad? Es muy importante un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que incentive una lógica flexible necesaria para el análisis de procesos complejos en el cambio social. Aquí, digamos, volviendo al tema de recursos limitados, financieros y humanos, por ejemplo, está el tema de la relación que yo tenga con los beneficiarios también, ¿verdad? O sea, entender bien hasta qué punto se deben involucrarse o pueden involucrarse de forma tal que yo tenga la información y las voluntades necesarias para que de forma multiactorial, digamos, pueda llegar a donde queremos llegar. Nosotros queremos incidir, ¿verdad? Hay cosas, como les decía, que uno como empresa puede decir, ok, yo sé que yo genero este impacto, entonces lo que voy a hacer es, o voy a pensar en un proyecto X que minimice el impacto o que, digamos, me ayude o en el cual yo esté aportando de forma positiva para minimizar ese impacto, gestionarlo mejor y eventualmente inclusive evitar que se dé. Pero también
está la parte de riesgo, de cómo una situación, país o comunidad me puede afectar a mí como empresa. Entonces, cómo yo de forma guiada o consciente procuro intervenirla para que no me genere el riesgo que me está generando o que me puede llegar a generar. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser si una empresa se está dando cuenta de que el talento es cada vez más escaso, debería o podría generar alternativas de formación o capacitación o sensibilización en cierto grupo de la población. Y si quisiéramos vernos al lado tecnológico, podríamos hablar del caso de la STEM en las niñas, de cómo promover esto como tema de empoderamiento, como tema de formación, de capacitación y de eventualmente contar con más recursos, digamos, ante un panorama riesgoso de falta de capital humano, ¿verdad? Entonces ahí yo incido con todo un montón de cosas que podría incidir para atender el objetivo último que tengo, que es de contar con más capital humano. Y muy importante es tener herramientas de monitoreo y de seguimiento, ¿verdad? Que nos ayuden a ir revisando si todos estos esfuerzos que estoy desarrollando me están llevando por donde quiero ir. Ok, ya casi vamos cerrando. Esta es la idea de los webinars, que sean cortitos y concisos. Más adelante, eventualmente, si ustedes quieren, nos pueden contactar para ampliar conceptos o para estar atentos a nuestras redes sociales de qué cosas nuevas vamos lanzando y que les puedan aportar. Pero bueno, esta última parte es un poco de cómo comunicarnos, ¿verdad?, con las partes interesadas para trasladar correctamente las expectativas o conversar claramente sobre las expectativas en torno a X o Y proyecto o acción o intervención, ¿verdad? Es importante y no está de más aclarar el concepto de impacto, ¿verdad? Y o definir hasta dónde vamos a llegar como organización, ¿verdad? Es decir, nuestros resultados esperados son esos resultados o son o productos X, ¿verdad? Y no necesariamente irnos hasta la parte final de impacto, porque no necesariamente tenemos el control sobre eso, ¿verdad? Muy importante tener como acotado eso. Y también tener la parte, o sea, como muy claras las actividades y lo que voy a estar midiendo en cada una de las actividades, ¿verdad? Y como decir, bueno, la forma, el indicador que yo tengo para esta actividad es tal, check, ya lo tenemos, el resultado que queríamos era este. Por supuesto que todo esto tiene que ir paralelamente siendo enriquecido con temas cualitativos de monitoreo de los procesos, ¿verdad? Y no dejarlo solo como números, ¿verdad? Sino que también irlo como suavizando, o no suavizar, la palabra es enriquecer, ¿verdad? Con temas más cualitativos, como les decía. Y por último, si quisiéramos amarrar todo este tema con lo que ya hemos venido hablando desde la gestión integral de la sostenibilidad, número 1, identificar impactos y riesgos, si se quiere. Número 2, gestionarlos a través de planes, programas, proyectos, con indicadores responsables, etcétera. Ojalá que a la hora de diseñar cada una de estas intervenciones tengamos claro el objetivo, si es un objetivo, digamos, de atender el impacto, de minimizar un riesgo, de nutrirnos de información sobre todo lo que gira alrededor del tema, de poder establecer si me voy a quedar a nivel de resultados y productos o si puedo llegar hasta impacto, inclusive ver si con alianzas o con incorporaciones a temas, digamos, de alianzas público-privadas puedo yo extender mi impacto y aportar, o bien al menos contribuir con un objetivo con alguien más, ¿verdad? Porque eso también es viable, ¿verdad? Uno podría adscribirse como empresa a un objetivo de otro aliado y aportar. Pero entonces todo esto sistematizado de forma tal que yo pueda incluirlo en mis informes, ¿verdad? En mis procesos de rendición de cuentas. Aquí, bueno, tal vez la relación es con un informe de sostenibilidad,
pero digamos poder rendir cuentas del impacto identificado y de lo que estoy haciendo al respecto y de lo que estoy logrando con esos esfuerzos que estoy realizando. Y nuevamente retomar el concepto de que el tema del desarrollo sostenible no es únicamente una responsabilidad o papel de los estados, de los gobiernos locales o de país, etcétera, sino que ya sabemos que las organizaciones, las empresas en este caso, podemos también contribuir. Y existen muchísimas maneras de hacerlo. Y si quisiéramos ser más específicos, podemos irnos a la Agenda 2030, que nos habla de cada una de las metas para cada uno de los indicadores de los ODS. Una buena forma de diseñar el alcance de nuestros programas puede ser vinculándolos con los ODS y decir específicamente y ser también como muy claros y decir, este proyecto, este programa, esta acción va a contribuir ¿verdad? Porque nuevamente contribuimos, no es solitos que lo vamos a lograr, sino que vamos nuevamente por el tema de que es multifactorial, multiactor, etcétera. Vamos a contribuir y este va a ser nuestro aporte para contribuir a este punto en particular. ¿Verdad? Entonces, y todo eso ojalá siempre de la mano con los procesos de rendición de cuentas y de la planificación estratégica ya de por sí, previa a una rendición de cuentas que deben hacer las empresas. Tenerlo ya pensado en sus planes anuales, en sus planes de mediano y largo plazo, como uno de sus objetivos, digamos, a futuro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo su tiempo. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirnos. Ahí están nuestros correos. Nos pueden buscar en redes sociales también. Y próximamente les vamos a estar informando o comunicando sobre un curso que estamos diseñando sobre medición de impacto. Muy probablemente lo estemos ofreciendo a finales del primer semestre, de este primer semestre. Por supuesto que sería más amplio que lo que acaban de escuchar en esta intervención y esperamos que pues aporte más a este campo que es relativamente, que está todavía relativamente verde en el mercado o más bien en el ámbito empresarial. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos conversando. Hasta luego.